todo lo que tiene que ver con el saber es una práctica reflexiva, supone, digamos, una mirada de revisión, de reflexión permanente. En primer término, me gustaría presentar a las instituciones que me acompañan, a las organizaciones que me acompañan. Yo pertenezco a Pergamino, la provincia de Buenos Aires, Argentina, y me parece maravilloso el generar estas redes. Nosotros somos parte de un grupo de apoyo a la divulgación, más que del conocimiento, del saber, porque el saber integra todas las dimensiones y no únicamente una mirada científica. Este grupo de apoyo está conformado por especialistas de diferentes ámbitos de este saber que tanto valoramos, y además coordino en forma interactiva, si se quiere, con otros especialistas, el Centro de Estudios Superiores, ECO, Unión, Humanidad o Humanidad. Y con mucho orgullo, con mucho entusiasmo, y trabajamos arduamente, conformo parte de la Red Latinoamericana de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, bueno, tiene una de las sedes centrales en Argentina, en Córdoba, con una mirada latinoamericana y con integrantes de distintos países. Nos vamos nutriendo permanentemente. Cuando se nos convoca para esta propuesta en relación con la inteligencia artificial, en mi caso pensé qué importante el vínculo de la inteligencia artificial con el derecho, con la educación y en el marco de, o intentando, digamos, una aproximación a un desarrollo sostenible. ¿Por qué considero el tema de inteligencia artificial? Porque lo anclo en el ODS, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con nuevas formas o nuevas perspectivas. Respecto del derecho, con el ODS 16, que está conectado con la búsqueda de una justicia más equitativa, una justicia mucho más inclusiva. Y lo cierro con el ODS 4, respecto de una educación que no solo se busca que sea de calidad, sino que sea equitativa y que sea también inclusiva. Yo creo que la cuestión de la inclusión en este tema de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2015 para el logro aproximado de 2030 es esencial. ¿Desde qué lugar me posiciono? Porque creo que es importante definir cuál es el enfoque o el paradigma. Tomo como base tres enfoques. Por un lado, el paradigma de la complejidad, por otro lado, el sistémico, y en un tercer lugar, el ecológico. ¿Por qué complejidad? Porque la realidad es compleja, porque toda situación de análisis, de estudio, requiere de un entramado, y ese entramado tiene que estar con todos los elementos religados, con todas las dimensiones de la realidad tienen que estar religadas, tiene que haber una problematización progresiva de la cuestión y con una mirada holística, con una mirada integral. En ese punto aparecería la complejidad, o sea, abordar la cuestión de la realidad como algo no complicado, sino complejo, con múltiples variables, con múltiples actores, sujetos, entramado de muchas disciplinas del saber. La complejidad va de la mano del enfoque sistémico, porque lo sistémico, que supone relaciones e interacciones permanentes, desarmo, destruir, entre comillas, que sería deconstruir para volver a construir, para arribar a, creo que es el gran paradigma de la actualidad, porque nuestra mirada, nuestro objeto macro tiene que ser el planeta en todas sus dimensiones, y la mirada ecológica busca una dinámica y un equilibrio, una dialéctica de equilibrio permanente entre el mundo natural, que es el mundo dado, y aquel mundo construido por los seres, no solo, a ver, voy a ser muy prudente en esta cuestión, no solo los seres pensantes, sino también los seres sintientes, y al final yo voy a hacer una reflexión sobre el particular. Quedémonos con esto de ser existente, sintiente, sentipensante y pensantes reflexivos, que seríamos los humanos en ese caso. Paradigma de la complejidad, enfoque sistémico, que el enfoque ecológico, para poder trabajar esta cuestión de qué es la inteligencia artificial
qué aportes hace al derecho y viceversa, y qué relación tiene con la cuestión de la educación. No vamos a definirlo de inteligencia artificial porque, bueno, ya abunda en otras ponencias, pero sí decir que desde mi lugar lo considero, y sigo esa línea, un ecosistema macro con familias de microsistemas que serían las diferentes formas que aborda la inteligencia artificial, desde la inteligencia artificial tradicional hasta llegar ahora a las más complejas, digamos, bueno, que son permanentes, y en qué medida, digamos, una máquina puede, reemplazar o no al ser humano. Considero que no, porque detrás de toda computadora, de toda máquina, de toda red neuronal, siempre está la cuestión humana, no solo racional, sino también emocional. Es inteligencia artificial en relación con el derecho. A ver, ¿qué es lo que busca el derecho? ¿Cuál es el objeto fundamental de estudio del derecho como el objeto de toda disciplina? Es cuidar de la dignidad de todos los seres. Yo voy a hablar del derecho en un sentido genérico. Después están todas las ramas, pero que tienen que colaborar para que el derecho cuide la integridad de todos los seres del planeta y no únicamente de los seres humanos. Por eso hablo de un enfoque ecosistémico complejo, integral. Este derecho que intenta prevenir, que intenta reparar de última instancia esta dignidad, o sea, que cada uno de los seres, de todos los seres del planeta, seamos dueños, que podamos hacer uso de nuestros derechos, de nuestras libertades responsables, tiene, digamos, un gran compromiso con la inteligencia artificial y viceversa. Por un lado, tiene que dar medidas de observación que tienen que ser observables, muy prudentes, muy revisables, porque el derecho tiene que responder a las problemáticas de la sociedad y no a la inversa. Esas medidas, ese análisis observacional que se haga del fenómeno, tiene que después sistematizarse en leyes, en regulaciones, que den cuenta de este cuidado del planeta, de todos los seres del planeta, en el marco del desarrollo sostenible, o sea, para nosotros, para las generaciones futuras, y en este fenómeno esencial y fundamental que es la inteligencia artificial. Me permito una pequeña, digamos, relación con el contexto. Cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, relación con derecho, relación con educación, no tenemos que olvidarnos que todo fenómeno siempre debe ser contextualizado, y cuando hablamos de contextualización estamos hablando de un espacio, de un tiempo y de sujetos, de actores socioculturales que van interactuando en ese espacio, en ese tiempo. Si nosotros analizamos el complejo fenómeno global, el fenómeno contextual global, podemos, situar dos micro o macro fenómenos esenciales. Por un lado, que esto lo dijo y lo ratifican todos los especialistas, Antonio Guterres, que es el secretario general de la Asamblea General por los Derechos Humanos, en 2022, y lo ratificó en 2023, que él habla de una crisis planetaria profunda que se enmarca en tres problemáticas. Por un lado, la cuestión de la contaminación, y en esto la inteligencia artificial aporta de suyo para evitar la contaminación con aquellas miradas, digamos, mucho más tecnológicas, pero también tiene que haber una cierta vigilancia para que, digamos, no pase al otro extremo de reemplazar, que la máquina reemplace las cuestiones, digamos, naturales o culturales. Esta, digamos, crisis climática también está conectada no solo con la contaminación, sino también con la crisis natural en sí mismo, y con otra problemática que es una consecuencia, que es la pérdida de la biodiversidad. Son tres cuestiones muy importantes en este momento a las que la inteligencia artificial les tiene que brindar su beneficio.
y de suyo es posible, y lo he ido escuchando en las diferentes ponencias y en las que van a seguir. Además de esta crisis planetaria, hay otro fenómeno esencial, a mi juicio, en el marco de la inteligencia artificial, que es toda la transformación tecnológica. Transformación que viene de todo un proceso desde el siglo XVIII con las primeras máquinas, o sea, los telares, bueno, máquina a vapor y demás, hasta llegar a este sistema tan complejo de redes neuronales y que merecen desde el derecho una mirada muy crítica de observar la realidad, de ver que la inteligencia artificial está instalada en nuestro universo. La aplaudo, totalmente aplaudo, porque tenemos que ir adecuándonos a las nuevas transformaciones con la reserva del cuidado de la dignidad de todos los seres del planeta. El derecho, en este sentido, tiene que hacer un análisis observacional desde el punto de vista filosófico, sociológico, con los aportes de la psicología, con los aportes mismos del derecho en sí mismo, en sí, per se, y regulando, con leyes, leyes, normas, ¿no es cierto? Con normas, ¿no? Vamos a hablar de prevenciones jurídicas, que tengan una mirada constitucional al interior de cada una de las naciones, pero también una mirada convencional desde el punto de vista del derecho público o privado a nivel internacional. O sea, las convenciones internacionales, especialmente las de derechos humanos y del ambiente, son esenciales y tienen que ir fijándose que se está haciendo parámetros de seguimiento, de adecuación a las nuevas situaciones. ¿Cómo, digamos, llega la educación? La educación está íntimamente relacionada con el derecho, van de la mano, yo creo que son las dos caras de una misma moneda porque desde el enfoque de una educación integral, ¿qué es lo que se intenta? El desarrollo integral del sujeto, de los actores, de la persona, en todas las dimensiones. Y aquí entra en juego una cuestión cultural muy importante. La cultura se configura con un sistema de valores. ¿Qué hace la educación? La educación trata de dar una mirada integral, una mirada digna a esos valores que se van configurando en el sistema cultural. Valores culturales que van no solo desde lo artístico, porque si no sería un reduccionismo, desde los valores biológicos, del cuidado de la vida, económicos, sociales, intelectuales, psicológicos, estéticos, ahí estarían los artísticos, filosóficos, y me detengo acá en la cuestión filosófica, porque la filosofía tiene diferentes disciplinas que interactúan. El derecho de suyo, desde una mirada también, es una mirada que busca reparar desde el punto de vista, digamos, jurídico, si se quiere, la dignidad que establece la filosofía. Si nosotros hacemos un análisis filosófico, tanto de la inteligencia artificial en relación con el derecho y en relación con la educación, lo importante es que todo planteo filosófico tiene que mirar qué es la inteligencia artificial, cuál es la finalidad, cuáles son los propósitos, cuáles son las limitaciones, cómo se pueden mejorar. Una cuestión, diríamos, ontológica. Pero también requiere de otras dimensiones de la filosofía, una dimensión ética, a qué valores morales de libertad, de justicia, de igualdad apunta, colabora para mejorar la libertad, la justicia, la dignidad. Yo creo que son preguntas que tenemos que hacernos y que, bueno, cada uno de nosotros debemos de contestarnos. La mirada ética es individual, pero se conjuga sociológicamente con la mirada política. ¿Cuál es el objeto de la política? Que es una disciplina de la filosofía. La política tiene como objeto polis, ¿no? Como objeto de estudio la convivencia, mejorar la convivencia entre los seres humanos, más allá de una política partidista. Estoy hablando de la política desde el punto de vista filosófico y en un sentido genérico. Entonces, al analizar este objeto, al analizar este fenómeno, ¿no?, sociocultural de la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta todos los valores, pero fundamentalmente para que devengan educativos, para que sea una formación integral del ser humano y de todos los seres, del cuidado de todos los seres, esa mirada desde el punto de vista ontológica del ser, esa mirada ética
de los valores que son, digamos, universales, y está mucho anclado con los derechos humanos y del ambiente, con los valores políticos, o sea, qué práctica de convivencia podemos llevar a cabo. Y, y además de todo el sistema de creencias, ¿no es cierto?, teleológicos, bueno, según la mirada de creencias de cada uno de los partícipes, ¿no? Es una mirada muy, muy personal y que creo que también tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que pasar por este, digamos, tamiz del sistema de creencias. Para hacer una aproximación y una síntesis, la inteligencia artificial es un fenómeno que viene de la mano de las transformaciones tecnológicas, que es todo un proceso, que está, digamos, en un marco de una crisis, digamos, planetaria, climática, entre comillas, muy profundo, y tiene que colaborar para su mejoramiento. Y en esto el derecho debe brindar los elementos de deber ser teórico, prácticos, normativos, con el apoyo de la filosofía, y la educación tiene que incorporar desde el punto de vista pragmático estas cuestiones de la inteligencia artificial, desde el qué es, cómo transforma, cuáles son los contenidos, cuáles son los grupos, las familias de ese gran ecosistema, y generar políticas en este sentido. O sea, todos los países debiéramos empezar a diseñar políticas públicas con una mirada integral, que tengan en cuenta todos estos aspectos y que después se perfilen desde el punto de vista educativo en aquello que, bueno, convenimos en llamar formaciones curriculares, configuraciones curriculares, diseños curriculares. Pero más allá de eso, lo que interesa es la práctica reflexiva, es el saber reflexivo, es decir, tenemos esta realidad, una realidad que avanza, que va brindando aportes que son de una incontable maravilla, de una exquisitez intelectual en el marco de las inteligencias múltiples, con una emocionalidad muy fuerte, porque siempre lo emocional va a estar, y con un contexto de suma complejidad que amerita que lo cuidemos. Ya para ir cerrando y no abundar en tiempo para los otros ponentes, me voy a permitir hacer algunas aproximaciones reflexivas. Le puse como título, subtítulo, responsabilidad intersubjetiva solidaria. La responsabilidad es individual, pero cuando estamos hablando de los vínculos entre los sujetos, actores, o como queramos llamarlos, ¿no?, lo intersubjetivo va más desde la dimensión social, le agrego la cuestión solidaria, ¿no? Esa solidaridad que es un principio fundamental en lo que es el Estado de Derecho y que es tan necesaria en estos tiempos. Dentro de la Agenda 2015, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 17, es lo que está aconteciendo en este escenario. Las redes, los vínculos, el pensar entre todos, el poner en debate, poner en agenda, en la mesa de la concertación, estas cuestiones que nos comprometen y nos corresponsabilizan a todos. Considero que hay algunas cuestiones fundantes. Primero, que el objeto que estamos, o el fenómeno que estamos analizando, es ecosistémico en el marco del ecosistema planetario, es multidimensional, tiene todas las mismas dimensiones de la cultura y por tanto de bien cultural, porque es creado por el hombre. Y obviamente, más allá que se vayan generando nuevas transformaciones, siempre va a estar la mirada del hombre. Los actores somos múltiples, individuales, colectivos, de todas las dimensiones del saber, de todas las dimensiones de la vida diaria, desde la dimensión cotidiana, como amo de casa, la persona que cuida de sus animales, de esos seres sintientes, el que está leyendo un libro, el que está haciendo una comida. Todos somos actores y todos tenemos que coparticipar en esta situación y tiene que ser intersectorial de todas las organizaciones posibles porque estamos todos comprometidos en esta situación.
Esta relación entre el objeto, fenómeno, inteligencia artificial y nosotros, todos los sujetos, no tiene que ser algo estático, porque esto se va transformando, tiene que ser dinámica y tiene que ser en permanente transformación, por eso coloco como foco la palabra interactiva. Y acá me detengo. Hay un supuesto que a mi juicio es básico. Se llama vigilancia, pero yo voy a hablar de acompañamiento, porque la vigilancia tiene un sesgo de supervisión desde afuera, en cambio el acompañamiento es mutuo de unos con otros, ¿no? El tema de la otredad fundamental. Una mirada de cuidado epistemológico, o sea, convocar especialistas, convocar a lo que se llama la academia, la educación superior, llámese universitaria o en las instituciones de formación superior, pero no basta con esto a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil. Una vigilancia ética, por lo que planteé, la ética tiene un marco más individual, política, de buscar un mejoramiento de la convivencia, de diálogo entre todos los saberes. Digo saber como una práctica reflexiva que es recurrente, que es permanente, o sea, en este marco de la complejidad, y donde estén la mayor cantidad de actores posible. ¿Para qué? Para generar una política de Estado, y cuando digo Estado no me refiero solo al gobierno, sino Estado que permanezca más allá de los gobiernos y se van haciendo las adecuaciones, y que esté adecuada esa política interna a encuadres convencionales, porque todas las constituciones o la gran mayoría tienen una mirada convencional y de suyo, si no lo tienen o está supuesto, nosotros estamos enmarcados en una cuestión internacional. Un encuadre jurídico doctrinario y situado. Jurídico por la cuestión más normativa. Doctrinario porque tiene que indicar bajo qué enfoque, esto como yo estaba hablando, complejidad, ecosistémico, qué paradigma, qué mirada sociocultural o científico-cultural se tiene respecto del tema, situado, adecuado a cada uno de los momentos, de los fenómenos local, global, perdón, por eso hablo de lo local, ¿no? ¿Y cuál sería la propuesta alternativa? O sea, como una mirada ya de acción pragmática. Educar la mirada. Educar la mirada para observar a este fenómeno en todas sus dimensiones. ¿Desde qué lugar? Desde un observatorio o algo similar. Una intervención responsable de todos los copartícipes, desde un plan estratégico de acción pública que vaya acompañado por un laboratorio, que esto es muy interesante, de inteligencia artificial con la coparticipación de diferentes especialistas que miren ese foco como un caleidoscopio desde diferentes espacios. Una evaluación cualitativa, ¿no es cierto? Es mirar para volver a reconstruir una evaluación cualitativa permanente con un comité ético, o como quiera llamarse, ético-político del individual y de la práctica de convivencia intersectorial. Y con una mirada de proyección, una revisión periódica, con participación de los jóvenes. Celebro y canto con mayúsculas, como dice Walt Whitman, la presencia de los jóvenes. Me encanta estar con ellos, uno siente más joven el alma y va aprendiendo, va desaprendiendo y reaprendiendo. Tiene que haber una revisión periódica para ir adecuando a las nuevas demandas, a las interposiciones, a las interpelaciones que nos brindan estos contextos que son tan acelerados. Y quería cerrar por qué hablo en el marco del desarrollo sostenible, o sea, que sea pensar un desarrollo para este presente complejo, pero es el presente que tenemos y debemos agradecer que lo tenemos y se dan muchas oportunidades, y también para las generaciones futuras, los niños de hoy, con todas las cuestiones de vulnerabilidad que hay, los adolescentes y los jóvenes que ya están instalados, y aquí de suyo lo vemos. Quería cerrar con una reflexión personal sujeta a reajuste, pero que bueno, me nació del ánimo, del alma. Toda innovación es saludable en cuanto aporte al desarrollo integral del planeta, y digo planeta con mayúsculas.
como un constituyente unitivo del ambiente ecosistémico macro. El seno planetario, nuestra Tierra, alberga la vida a seres existentes, ¿no? Piedras inanimadas, sintientes, vegetales, sentipensantes, animales superiores, como se dice, pero que tienen inteligencia, que tienen un razonamiento. Yo pienso que todos los animales tienen esa sensación emocional y también la racionalidad. Y nosotros, los humanos sentirreflexivos, es un gran privilegio porque sentimos, pensamos y tenemos la posibilidad de reflexionar cognitivamente, metacognitivamente y desde el lenguaje respecto de nuestras acciones. Realmente qué gran oportunidad, ¿no? Y máxime en este marco de la inteligencia artificial. Como coprotagonistas privilegiados de este desafío, que lo veo como una oportunidad epocal, resulta legítimo. Legítimo desde la mirada social. Hay una demanda social de analizar estos temas, de instalar estos temas en debate. Lícito, porque no está dentro de lo no posible, de la ilicitud. Ilegal, porque puede tener un encuadre, digamos, doctrinario y normativo. Potenciar propuestas en favor de una digna existencia global, o sea, global, local. Fuere en entornos presenciales como en entornos digitales, íntimos o públicos. Es nuestro compromiso ético y nuestra corresponsabilidad sociopolítica. Las dimensiones económica, social y ambiental de toda organización personal y o colectiva, en lo que es la responsabilidad socioempresarial y ambiental de las organizaciones, así nos lo demandan y nos lo demandamos. Y me remito un poco al Santo Padre más allá de las creencias como líder universal, que lo dice también Antonio Guterres, las urgencias de la casa común con mayúsculas. Por otra parte, y él mismo lo dice en Laudato Si, la única que tenemos, la casa común, la única que tenemos. Recuerdo ayer a Miguel como arquitecto que fue haciendo toda una evolución. Aprovecho para comentar que me encantó, lo seguí muy así, asiduamente. Esta casa común, que es la única que tenemos, nos lo interpela. Que así sea. En ello reside la puesta en valor y en ejercicio de las metas e indicadores de todos, y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Los 7 objetivos están religados, uno por ahí focaliza, centra, noda, uno, pero todos interactúan. Este desarrollo sostenible tiene que ser para este presente. Entonces brindo por este presente, lo celebro, lo canto, y también brindo y tratar de cuidar y de dar libertad, ¿no? Para que generen nuevas producciones a nuestras futuras generaciones. Todos, como estamos acá, en la misma sintonía y en la misma sinfonía, la cuestión musical, a mi juicio, es esencial. Adelante, me digo a mí misma y le digo a todos, gracias por esta posibilidad de compartir, estar con un otro, partir con